Hola a todos, hoy vamos a hacer un problema de campo eléctrico, que es un problema muy típico, y vamos a introducir los conceptos de intensidad de campo eléctrico, potencial y trabajo. Antes de empezar con el problema, que ya lo tengo aquí medio preparado, pues nada, quiero daros las gracias a todos los que me estáis diciendo en los comentarios que os sirven mis vídeos y que lo estáis siguiendo. Me alegra mucho porque lo hago fundamentalmente para ayudar sobre todo a los que estáis ahora en segundo bachillerato y con esto del COVID también, pues estáis a lo mejor en clases semipresenciales y no tenéis mucho tiempo de prepararos por vosotros mismos los problemas. Entonces, seguiré haciéndome comentarios y si queréis que grabe alguna cosilla o os interesa preguntarme algo, que grabe algún vídeo en concreto, pues decídmelo. Y nada, voy a empezar con el problema. El problema es un problema de la Comunidad Valenciana de la PAU de julio del 2013, la opción A, y está dentro del bloque 4. Entonces lo que nos dice es que tenemos dos cargas eléctricas, una carga Q1 que vale 5 por 10 a la menos 6, me la dan en microculombios, yo ya lo paso a culombios, 5 por 10 a la menos 6 culombios, y una carga Q2 que valdría menos 3 microculombios, que lo hemos pasado también a menos 3 por 10 a la menos 6 culombios. La carga 1, que es positiva, la tenemos situada en el origen de coordenadas, y la carga 2, que es negativa, la tenemos situada en el punto 4, 0. Entonces lo que me dice es que calcule la intensidad del campo eléctrico, el vector campo eléctrico, que crean estas cargas en el punto B, que sería el punto 4 menos 3, que también lo tenemos representado aquí. Pues para calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto, lo primero que vamos a hacer es, en el punto B, que es donde quiero calcular la intensidad en el campo eléctrico, vamos a suponer que tenemos aquí una hipotética carga puntual prueba positiva, y vamos a ver qué le ocurriría a esta carga que tenemos en el punto B bajo el efecto del campo eléctrico que crea la carga 1 y bajo el efecto del campo eléctrico que crea la carga 2. Empezamos con la carga 1. La carga 1, que es positiva, creará un campo eléctrico y lo que hará será repeler, porque tiene el mismo signo que la carga que tenemos en el punto B. De tal manera que vamos a representar, este sería la flechita, la repele, y tendríamos que esto sería E1. Campo eléctrico que crea la carga 1 en el punto B. La carga 2 es negativa y lo que va a hacer es atraer a la carga positiva que tenemos en el punto B, de tal manera que esto sería, a ver, porque es un poco difícil dibujarlo, pero bueno, más o menos. La atraería, la carga que tenemos en el punto B se iría hacia la carga 2 porque sería atraída por esta, y esto sería el campo eléctrico que crea la carga 2 en el punto B. De tal manera que el campo eléctrico total en el punto B sería la suma del campo eléctrico que crea la carga 1 más el campo eléctrico que crea la carga 2 en ese punto. Si os fijáis, si cogemos en el punto B, en la carga positiva donde estoy calculando el campo, un sistema de ejes, eje X y eje Y, E2 lo tenemos sobre el eje Y, pero E1 no lo tenemos en ninguno de los ejes. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer en los ejes. Entonces por el extremo del vector trazamos una paralela al eje Y para que corte al eje X, y uniendo, aquí tendríamos, es un poco difícil dibujar, lo vamos a intentar, aquí tendríamos E1X, componente en el eje X del campo eléctrico 1. Y por el extremo también trazamos una paralela al eje X y donde corte al eje Y, aquí tendríamos E1Y, componente del vector en el eje Y. A ver si podemos ponerlo bien. De tal manera que podemos decir que el campo eléctrico que crea la carga 1, es decir, E1, tendrá una componente en el eje X, cuyo módulo será E1X, por el vector unitario. El vector unitario en el eje X ya hemos dicho que es el vector unitario Y. Y como va en sentido positiva, pues positiva. Y tendrá una componente en el eje Y, que como va hacia abajo será negativa, cuyo módulo será E1Y. Y como está en el eje Y, el vector unitario será el J. Y el campo eléctrico E2 solo tiene componente en el eje Y, por lo tanto, y además es sentido positivo del eje Y, luego sería más E2J. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a arreglar esta ahí, vamos a calcular el módulo de E1, vamos a calcular el módulo de E2 y luego ya sustituiremos arriba y calcularemos las componentes en el eje X y en el eje Y de E1. E1, pues el módulo del campo eléctrico lo calculamos como la constante por la carga que crea el campo, por la carga 1 y la distancia de la carga 1 al punto donde lo estamos calculando elevada al cuadrado. De tal manera que E1 sería igual a 9 por 10 elevado a 9, que es la constante, que me la dan en el enunciado del problema,
por la carga 1, que vale 5 por 10 a la menos 6 coulombios, y la distancia sería desde la carga 1 hasta el punto B, R1. Esta distancia R1, si aplicamos Pitágoras, aquí tenemos el triángulo rectángulo, luego si aplicamos Pitágoras al triángulo rectángulo, me queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Y nos queda que R1 al cuadrado sería 9 más 16, nos quedaría 25. Y como aquí lo tenemos al cuadrado, pues ya no voy a despejar R1, directamente voy a poner el cuadrado, que es 25. Pues si resolvemos, nos queda que el módulo de E1 valdría 1800 newtons partido coulomb. Ya tenemos el módulo de E1. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico, el módulo de E2, el módulo del campo eléctrico que crea la carga 2. Pues lo mismo que antes, sería la constante por la carga 2 y partido R2 al cuadrado. Nos quedaría 9 por 10 elevado a 9. Y ahora la carga, muy importante, en módulo no cogemos el signo negativo. El signo negativo ya lo tenemos en cuenta aquí para dibujar el vector E2. Entonces, si cogiéramos el signo negativo lo estaríamos contando dos veces y nos saldría mal. Luego cogemos la carga en módulo. 3 por 10 a la menos 6, y ahora la distancia de la carga 2 al punto B pues sería 3 y elevada al cuadrado. Y aquí nos quedaría 3000 newton partido coulomb. Ahora vamos a calcular E1x y E1y, y lo vamos a hacer aquí directamente y así ya sustituimos directamente. Tendríamos que el campo eléctrico en el punto B sería igual a E1x. Vamos a ver cuánto vale E1x. Si nos cogemos el ángulo que tenemos aquí, este ángulo le llamamos alfa, podemos observar que este ángulo de aquí es el mismo que este que tenemos aquí, porque tiene un lado que es el mismo, que coincide, y el otro lado que es paralelo. Por lo tanto, podemos decir que E1x sería igual a E1, y como es el cateto que toca al ángulo, el cateto contiguo, sería por el coseno de alfa. Y que E1y sería igual a E1, y como es el cateto opuesto, E1y es este lado de aquí, que es el mismo que este, es el cateto opuesto, pues sería el seno de alfa. Y si sustituimos aquí valores, nos quedaría E1x sería E1 coseno de alfa por el vector unitario y, menos E1 por el seno de alfa por el vector unitario j, más E2 por el vector unitario j. Y ahora sí que vamos a sustituir ya valores numéricos. Entonces me queda que el campo eléctrico E sería igual E1 1800. Coseno de alfa, pues el coseno de alfa, si nos cogemos este ángulo de aquí, el coseno de alfa es el cateto contiguo, que vale 4, partido de la hipotenusa, que sería R1, R1 sería raíz de 25, que sería 5. Por lo tanto, el coseno sería 4 quintos. Y por el vector unitario y, menos E1, otra vez, 1800, por el seno de alfa. El seno de alfa sería cateto opuesto, que vale 3, partido de la hipotenusa, que vale 5. Luego aquí nos quedaría por 3 quintos, vector unitario j. Y más E2, que valía 3000, y j. Y haciendo las operaciones, y haciendo el 3000j menos 1800 por 3 quintos j, las j con las j, y la i 1800 por 4 quintos, me quedaría 1440, 1440 vector unitario i, que es lo que da este valor, y el más 3000j menos 1800 por 3 quintos me quedaría más 1920 más 1920j. Y las unidades, newton partido coulomb. Y aquí tendríamos calculado el vector campo eléctrico que crean la carga 1 y la carga 2 en el punto B. Si nos pidieran el módulo del campo eléctrico, pues el módulo sería raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado, raíz cuadrada de 1440 al cuadrado más 1920 al cuadrado. No nos lo piden, por lo tanto no lo hemos hecho. Este sería el primer apartado, que es un problema muy típico y que sale en casi todos los exámenes de campo eléctrico, un problema de este tipo. El segundo apartado también es un apartado muy común en cualquier examen y de los que a mí me gusta mucho porque nos permite introducir conceptos como el trabajo en el campo eléctrico para trasladar una carga de un punto a otro,
o el potencial. Y lo que dice el segundo apartado es lo siguiente. Dice que vamos a borrar en el apartado B, me voy a dejar las cargas porque las voy a necesitar. Nos dicen que calculemos el trabajo, primero que calculemos el potencial eléctrico en el punto A, y nos dicen que el punto A es el punto 2,0, y luego nos dicen que calculemos el trabajo para trasladar una carga de menos 10 a la menos 12 coulombios desde el infinito hasta ese punto A. Nos dicen que consideremos que el potencial en el infinito es nulo, eso ya lo sabemos, porque el potencial es igual a la constante por la carga y partido la distancia. Cuando la distancia tiende a infinito, pues el potencial tiende a cero. Pero bueno, nos lo dicen. No está de más que nos lo digan. Entonces, en el apartado B, lo primero que nos dicen es que calculemos el potencial eléctrico en un punto A, que es el punto 2,0 metros. Será este punto que tenemos aquí, es el punto A, y ahí vamos a calcular el potencial. Y luego ya calcularemos el trabajo. Pues el potencial en el punto A será el que crea la carga 1 más el potencial que crea la carga 2. El potencial que crea la carga 1 será la constante por la carga 1 y partido R1, la fórmula del potencial, y el que crea la carga 2, la constante por la carga 2 y partido R2. Y si sacamos factor común la constante, pues me queda carga 1 partido R1 más carga 2 partido R2. Sustituyendo valores me queda, vamos a pasar aquí para que no se corte luego la pantalla, 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que vale 5 por 10 a la menos 6 coulombios, y la distancia de la carga 1 al punto A pues es 2. Y ahora la carga 2. La carga 2 es negativa. Ahora sí que ponemos el signo menos, porque el potencial es un escalar. Entonces aquí las cargas sí que las ponemos con su signo. Luego sería menos 3 por 10 a la menos 6 y por la distancia de la carga 2 al punto A, que también sería 2. Haciendo operaciones nos queda un potencial de 9.000 voltios. Y tendríamos resuelta la primera parte del apartado B. Una vez tenemos calculado el potencial en el punto A, nos dicen que calculemos el trabajo para trasladar una carga de menos 10 elevado a menos 12 coulombios, y nos dicen que la queremos trasladar desde el infinito hasta el punto A. Pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Como el campo gravitatorio es un campo conservativo, pues se va a cumplir que el trabajo es igual a menos variación de energía potencial, como en cualquier campo conservativo. Y como el trabajo es igual a menos variación de energía potencial, y como ya expliqué, pues la energía, el potencial lo definíamos como la energía potencial partido de unidad de carga situada en un punto. Entonces, si de aquí despejamos la energía potencial me queda que es igual a la carga por el potencial. Y si calculamos una variación de energía potencial, la variación de energía potencial es la carga por la variación del potencial. De tal manera que si sustituimos aquí, me queda que el trabajo es igual a menos, y variación de energía potencial es la carga por la variación del potencial. O lo que es lo mismo, el trabajo es igual a menos la carga, variación del potencial, potencial final, potencial en el punto A, menos potencial inicial, que es el potencial en el infinito. Potencial en el infinito vale 0, y sustituyendo valores, el trabajo me quedará igual a menos la carga, que sería menos y menos, menos por menos 10 elevado a menos 12. Menos y menos me quedará más. Por el potencial en el punto A, que valía 9.000, y nos queda un trabajo de 9 por 10 elevado a menos 9 julios. Y con esto acabaríamos la segunda parte del apartado B, que es un problema muy típico de campo eléctrico, donde hemos hecho una primera parte donde calculábamos el campo eléctrico en un punto, una segunda parte donde calculábamos el potencial en otro punto diferente, y luego un concepto muy importante, trabajo en un campo conservativo como menos variación de energía potencial, o lo que es lo mismo, trabajo igual a menos la carga por la variación del potencial, donde hemos calculado el trabajo. Pues con esto finalizaríamos el problema. Espero, como siempre, que lo hayáis entendido, que si tenéis alguna duda me lo dejéis en los comentarios, y cualquier sugerencia pues, o cualquier vídeo que os apetezca que os grabe, pues ya me vais diciendo. Gracias por todo y hasta el próximo vídeo.